Bienvenidos una vez más a Moa World. Hoy vengo con dos recetas nuevas, esta vez para personitas. Y... ¡ay! Mira, ven aquí, ven. Ya que has aparecido... ¡Hola! Uy, espera. 12 kilos. 12 kilos pesamos. Bueno... hoy venimos con dos recetas, esta vez para personitas, porque me aburro como una ostra y me apetecía un montón hacer algo de galguería, algo de bollitos o galletas o algo así, y se me ha ocurrido hacer estas dos recetas. La primera receta consta de unos bollitos de canela. Os voy a enseñar las fotos por aquí de lo que se supone que voy a hacer, pero para nada va a ser ese resultado, ¿vale? Entonces no pasa nada. Ni vengo aquí a dar clases de cocina, ni mucho menos, solo vengo a entretenerme, a entreteneros. Y por qué no, si me sale bien, pues daros ideas de cosas deliciosas que podéis hacer durante esta cuarentena. Así que, bueno, estos son los bollitos de canela. Es un bollito muy típico de Dinamarca y Suecia. Yo lo he visto aquí muchas veces en España, que estaba hecho con pasitas y azúcar glaseada. Pero bueno, yo hoy lo voy a hacer con canela y azúcar y otro con chocolate. Lo que pasa es que las cantidades, estas recetas ambas las he cogido de internet y las he personalizado como me ha parecido, o sea que no tengo mérito ninguno, pero bueno, ambas recetas las voy a hacer a la mitad de lo que la gente dice por probar. Os digo una cosa, la repostería son matemáticas puras, entonces cuando tú los ingredientes, si son unas cantidades, no las respetas, seguramente sea una catástrofe lo que vayas a hacer. Así que pues nada, bienvenidos a mi catástrofe, que yo he hecho la mitad de la receta que debería de haber hecho porque quería que me saliera la mitad de cantidad. Entonces, bueno, de estos rollitos no se parece para nada a la imagen, pero espero que estén buenos. Estoy precalentando el horno ahora mismo, o sea que estoy a medio hacer en este proceso, aunque hoy ahora sea la introducción. Y luego la segunda receta que he preparado, o estoy en ello, son los kurtoskalas. Creo que lo he dicho bien. Es un típico dulce húngaro. Yo esto lo probé, bueno, aquí en Elche cuando montan el mercadillo medieval suele haber un puestecito de, bueno, una parejita que se dedica a hacer dulce húngaro. No sé si serán de verdad húngaros o no, pero a mí me encantó. Lo probé una vez y me encantó. O sea, es algo súper sencillo. O sea, que es simplemente una masa esponjosa con azúcar y canela. Pero me encantó y a mi pareja también, así que él no lo sabe, ahora mismo acaba de ir a comprar y estoy horneando todo esto, espero que salga bien porque le quiero dar la sorpresa a ver si me sale bien el kurtoskala y los bollitos de canela. Ay, veamos a ver. Bueno, los ingredientes de la receta de hoy son los siguientes. Bueno, pues en primer lugar vamos a coger la leche y la levadura y la vamos a rehidratar mientras que preparamos la masa. Voy a pizcarla un poco para que sea más fácil a la hora de mezclarla. ¡Ah, que quema la leche! Yo acabo de calentar la leche al micro hasta que ha hervido y vamos a mezclarlo. Como la levadura, bueno, todos los ingredientes hace un ratito que los he sacado de la nevera, es más fácil que se disuelvan. Hay que intentar que esté lo más a temperatura ambiente posible. Vale, vamos a dejar esto por aquí y entonces vamos a coger ya nuestro bol. Y vamos a añadir todos los ingredientes restantes. Vamos a empezar con la harina. Voy a calentar un poco la mantequilla. Vale, la añadimos. Vamos a añadir la cucharadita de sal. También el huevo y medio, que el otro medio lo vamos a utilizar luego para poder pintar los bollitos, los 20 gramos de azúcar, no, perdón, 15, los 15 gramos de azúcar y ahora un par de gotitas de aroma de vainilla, ¿vale? Porque como no tengo azúcar avainillada, esto cuidado, no hay que pasarse una
y 2. Bueno, un chorrete. Ha sido un chorrete más bien. No hay que pasarse porque si no puede llegar a amargar. Y voy a utilizar la batidora. Podéis utilizar o bien una cuchara, o bien una batidora manual, o bien las manos, o bien una batidora eléctrica. Que yo voy a utilizarla hoy porque me apetece probarla. La tengo nueva y no la he estrenado todavía. Vale, ya he puesto las varillas de amasar y a ver si no la lío. Vale, cuando ya lo tengamos esta textura, que parecen que sean migas ruleras, vamos a añadir la leche con la levadura que habíamos preparado antes. Cuando coja ya esta textura, que cuesta ya amasar, vamos a dejarla reposar durante 20 minutos, ¿vale? Fuera de la nevera, para que suba la levadura. A ver, mucha gente, bueno, lo podéis tapar y coger la masa y taparla con film, ¿vale? La mayoría de gente la tapa con plástico o a veces también con papel vegetal. Yo lo voy a tapar con un pañito, ¿vale? Porque es truco de mi mami, que ella es panadera y ella siempre lo hace así. Para la hora de las masas de pan y todo, lo suele tapar así, para que no le entre tampoco luz. Entonces, no sé, yo voy a probar así. Bueno, pues he dejado ya un ratito la masa reposar. ¡Epa! Y aquí la tengo, ¿vale? Y ahora vamos con mi parte favorita, el relleno. Bueno, pues tengo aquí la mitad de la masa ya dividida, ¿vale? Tengo aquí las otras dos. Y vamos a estirarla, ¿vale? Tenemos que crear un rectángulo para después hacer los rollitos. Vale, vamos a añadir ahora las pepitas de chocolate, intentando repartirlas bastante bien, porque donde no vaya pepita, pues luego no va a haber chocolate, ¿vale? Le voy a pasar el rodillo porque como son pepitas, las voy a clavar un poco para que no se rulen ahora a la hora de darle la vuelta a la masa. Para que se note más la circunferencia, digamos, voy a ponerle un poquito de azúcar y canela. Se va a ver más evidente luego los rollitos. Bueno, esto es una prueba y es por entretenernos, ¿vale? Ya veremos a ver cómo queda. Vale. Ahora, una vez estirada, vamos a añadirle el azúcar y la canela. Lo repartimos así bien y unos 2 deditos de distancia. Voy a coger el cuchillo al revés porque como este es de sierra, no quiero que me estropee la forma de la masa, ¿vale? Bueno, muy bonitos no me han quedado, todo hay que decirlo. También como me he inventado, porque en realidad había que hacer otra cantidad de masa, pues encima lo he hecho a la mitad de la mitad, pues así han quedado. Pero bueno, más o menos, esos sí que se parecen un poco. Ese, digamos que es el más perfecto que puede llegar a estar. Pero vamos a dejarlo que repose un poquito la masa, porque como lo hemos estado manoseando, hay que dejarla pues unos 10-15 minutos, a ver si suben un poquito. Y ya precalentamos el horno y los horneamos, a ver qué tal. Espero que sepan mejor de lo que parecen. Bueno, pues me dispongo a meter al horno la primera bandejita. Voy a dejarlo en 180 grados y vamos a hornear durante unos 15 minutos de momento. Mucho cuidado. Y metemos. A ver, sí, está bien. Ahí. Se me ha olvidado comentarlo, pero bueno, siempre que hago recetas o este tipo de cosas, si las personitas que me estáis viendo sois pequeñitas o sois menores de edad o no sé, no tenéis la edad apropiada para hacer este tipo de cosas, por favor pedir ayuda de un adulto para que os ayude, pues si tenéis que cortar lo que sea o si tenéis que hornear o encender el fuego, siempre por favor con ayuda de un adulto porque ahora tenemos mucho tiempo libre y es un momento divertido para hacer recetas, ¿vale? Bueno, quiero que veáis esto, mirad qué bien que va, o sea, cómo han crecido. No sé si los veis bien, sí, mirad, han crecido un mogollón. Y ¿sabéis qué? Me acabo de dar cuenta de una cosa, y es que no les he puesto la yema. Está aquí la yema y no los he pintado, así que van a quedar mates. En vez de brillantes, pues mates. Soy un desastre, un desastre. Bueno, pues al final los he tenido que sacar antes del horno, han estado unos 10 minutos. Bueno, tienen que estar 10 minutos, mejor dicho, porque mirad que casi se me queman.
por los pelos de un calvo, porque claro, como yo los he hecho más pequeñitos, pues se cuecen antes. Y para la segunda receta de hoy vamos a utilizar estos ingredientes. Entonces, vamos a añadir primero la harina. Seguimos con el azúcar, la cucharadita de sal. Vamos a volver a rehidratar la levadura en la leche. Vale, cogemos la mantequilla que también la he calentado un poquito en microondas. Y la echamos. Vamos a empezar a mezclar ya estos ingredientes. Añadimos la leche con la levadura. Y por último el huevo. Y ahora sí que sí, mezclamos todo. Y lo mismo, cuando ya vemos que empieza a costar el mezclar y amasar, entonces dejamos reposar 20 minutitos. Como soy un desastre y siempre lo seré, acabo de añadir aroma de vainilla, ¿veis? Un chorrillo, porque se me había olvidado, así que no pasa nada, se mezcla y se deja reposar. Ahora que tengo aquí las dos masas que están reposando, vamos a hacer algo súper importante, que es recoger todo este desastre. Así solo falta ya hornearlo y poco más. Bueno, pues ya hemos dejado reposar la masa y vamos a empezar a hacer la formita. Yo voy a utilizar como molde, bueno, pues el Kurtoskala tradicional suele ser una forma en tubos así de madera tipo esto, o más bien tirando a triangular, ¿no? Que sea de más ancho a más estrecho. Entonces, como yo no tengo esos moldes, vamos a intentar hacerlos con aluminio, a ver qué nos sale, ¿vale? Como el vaso no se puede meter en el horno, yo voy a intentar crear un molde, ¿vale? Así, y ahora vamos a sacar el vaso intentando no romper el molde. Ahí está, ¿vale? Y ahora aquí dentro voy a meter más papel aluminio, porque el papel aluminio se puede meter al horno y los vasos no. ¿Por qué? Porque cuando el horno supera los 100 grados se puede cargar el vidrio del vaso, puede rajarlo. Así que vamos a meter más papel aluminio aquí, intentando no perder la forma, ¿vale? Ahí. Más o menos, ¿vale? Vamos a coger ahora un poquito de margarina para untar nuestro molde casero, ¿vale? Yo voy a utilizar este pincel y así intentar que no se pegue tanto la masa a la hora luego de despegarla, ¿vale? Yo voy a probar primero con este. Vamos a coger la mitad de la masa. Vamos a cortar ahora en forma de caracol. Vale, vamos a coger el molde y lo vamos a empezar a enrollar. Ahí. Le vamos a poner un poquito de huevo para que luego se pueda pegar bien el azúcar. Sí. 10 minutos a 180 grados, ahí va. Y lo he puesto en ventilador, ¿vale? Si tenéis ventilador, mejor. Si no, pues le dais a las dos barritas. Bueno, yo considero que voy a sacarlo ya,
porque lo estoy viendo bastante morenito. Entonces no quiero que pasemos de morenito a negrito. Así que voy a parar esto. El horno no lo voy a parar porque me queda la mitad de la masa ahí arriba. Y vamos a verlo. Qué bien que huele. ¡Qué plasta! Madre mía. Voy a intentar separarlo. ¡Oh! Se ha roto. ¡Joder! ¡Qué pena! Bueno, mirad. Aquí tengo los bollitos. Vamos a intentar poner esto que parezca que no se ha roto. Y ahí abrimos de un lado y del otro. Eso es. Bueno, pues resulta que estaba yo aquí editando, que por cierto tengo aquí a Swarly porque tengo la conga enchufada y le tiene miedo, la aspiradora esta que va sola por la casa. Y el caso es que resulta que las dos recetas las volví a repetir días después porque no me quedé muy contenta con el resultado. Entonces luego cogí otra receta nueva para los bollitos de canela, una receta que me dio una amiga, y salieron bastante mejor. Lo que pasa es que la masa la estiré demasiado, cometí otra vez el mismo error. Hay que hacerlo, intentar que dé menos vueltas la masa y que quede más gordita las capas, ¿vale? Os lo aconsejo. Y luego los Kurtos Kallax, compré unos moldes que son para hacer como caracolas de hojaldre, pero bueno, se puede hacer con la masa que queráis, y en este caso yo lo hice con la masa del Kurtos Kallax. Así que ahora vais a ver que me quedó mucho mejor. Pero bueno, la receta del Kurtos Kallax es la misma, solo ha cambiado lo de los moldes. La de los bollitos de canela sí que ha cambiado y os la dejo por aquí, ¿vale? Vale, pues ya he preparado esta zona con azúcar y canela, que por cierto, he puesto un sobrecito de azúcar avainillado. He puesto un sobrecito de estos, que tiene 8 gramos, un sobrecito entero, y bueno, luego he puesto como 4 o 5 cucharadas de azúcar, ¿vale? Y como 2 o 3 cucharadas de canela, ahí ya al gusto, como vosotros veáis. Y ahora voy a coger las pepitas de chocolate para este lado. Las pepitas, como son, hacerle así un poquito de presión para que se claven. Y voy a empezar a enrollar, siempre del lado más largo hacia adentro, ¿vale? Hay que intentar hacer este efecto, como que apretar la masa, ¿vale? Para que queden los rollitos luego bastante apretaditos y no se abran a la hora de hornearse. Ah, y voy a ponerle, que el otro día me gustó, un poquito de azúcar y canela, para que no esté tan soso, porque donde luego no hay chocolate está un pelín soso. Bueno, se supone que esto debe de quedar más gordo, pero creo que he estirado demasiado la masa. Pero no pasa nada. Ahora voy a probar un truco que vi en YouTube. Y el truco era el siguiente. Cogéis un hilo de coser limpio y entonces vais a... espérate. Lo pasáis por debajo de la masa y apretamos así. Y se corta. ¡Ostras! Pues sí que funciona, ¿eh? Funciona muy bien. Mirad. ¿Veis? De esta manera, es que si lo hacemos con el cuchillo, al apretar así, fastidiamos la forma del caracol, que es lo gracioso de estos bollitos. Este lo voy a partir en dos porque la punta siempre queda más fea. Entonces, pues esta es, digamos que, el primer bollito que hay que comerse. ¡Uy, qué bien! Los pongo aquí para más o menos ir midiendo y que me salgan todos lo más parecido posible. Mirad, ¿veis cómo sale esa formita? Hoy creo que nos va a salir un poco mejor. Vale, aquí que se está empezando a hacer gorditos porque ya vienen los de chocolate. Que las pepitas de chocolate, como no están derretidas, hace más bulto.
Bueno, pues ya los tengo aquí todos, como veis tengo los de canela y los de chocolate y ahora los voy a pintar un poquito con huevo para que se queden un poco más graciosos y ya está, ¿vale? Y los metemos al horno. Y aquí tengo un perrito estirando la patita. ¡Hola, mi amor! Ya tengo extendida la masa del Kurtoskala y ahora voy a coger un cortador de pizza, ¿vale? Para hacerle esta forma de espiral, ¿vale? Hay que intentar que haya el mismo grosor todo el tiempo, para que luego nos resulte más fácil enrollarlo. Vale, pues vamos a utilizar esta vez este tipo de molde, que en realidad, bueno, puedes utilizar o este o de este tipo, pero es mejor este porque luego lo vamos a plantar así en el horno, ¿vale? Este no se puede plantar porque se cae. Entonces, ¿cuál es el fallo que tuve el otro día? Primero hicimos un molde de aluminio. Yo os recomiendo que os compréis mejor esto porque el original es como mucho más grande que esto. Esto vamos a hacer como mini Kurtoskalas. Pero el otro día el que hicimos de papel aluminio, bien. Lo que pasa que luego, claro, al desmoldarlo, pues nos lo cargamos. Y luego el que hicimos con el rulo de madera, mal porque la madera no es transmisora del calor, entonces se quedó crudo por dentro. Esto como es de aluminio, igual que, bueno, que el papel aluminio, claro, coge calor y temperatura por dentro, entonces se cocina bien tanto por fuera como por dentro. Así que mejor que hagamos mini Kurtoskalas que un ñordo, vamos. Lo que tenemos que hacer, que el otro día también cometí un poco el error, es rebozarlo un poco, untarlo de aceite, ¿vale? Aceite de girasol o de oliva. Cogemos un pincelito y lo untamos, ¿vale? Vamos a intentar evitar la parte de arriba para que no sea tan difícil ahora pegarlo. Vale, entonces vamos a empezar a coger la masa y empezamos siempre por la parte, la estrechita. Hacemos como una especie de nudito aquí, intentando pues apretar la masa lo más que podamos y ya empezamos a enrollar. Entonces el truco del Kurtoskala es que se vaya pisando la masa sobre sí misma a la hora de rotar, ¿vale? ¿Veis aquí cómo voy pisando? ¿Veis que voy pisando y voy creando como pues parece el cuerno de un unicornio? Pues eso. Así hasta que gastemos toda la masa. Si nos sobra, pues cortamos y seguimos con otro molde, ¿vale? Cuanto más apretadita quede, mejor, porque en realidad, bueno, el Kurtoskala es una especie de, bueno, la masita se queda como más bizcochada, más gordita, y es mejor a quedarse gordito, que luego se va a cocer bien, a quedarse fino y que se queme. A mí me va a sobrar masa. Déjame el cortador. Gracias. Vale, cuando ya hayamos completado el cono, cortamos la masa y cerramos, ¿vale? Así es como nos ha quedado. Esto es lo más parecido al Kurtoskala real. Entonces ahora vamos a coger un poquito, voy a irme hacia un lado. Vamos a coger un poquito de canela y azúcar, la que habíamos utilizado también para los bollitos. La aprovechamos y vamos a rociar el Kurtoskala, ¿vale? Como tiene el aceitito, pues se pega bien el azúcar. Luego, de todas formas, cuando lo saquemos del horno y aún esté calentito, vamos a volver a pasarlo por el azúcar para que alguna zona, si no se ha pegado bien, pues se quede dulce y no se quede soso. Porque esta masa en realidad, donde no haya azúcar, pues no sabe. Vale, y así es como ha quedado, ¿vale? Vamos a pasar a la bandeja del horno. Bueno, pues este es el resultado final de los bollitos. Me han quedado un poquito finitos, pero tienen mejor pinta que el otro día. Además están mucho más esponjosos. El otro día estaban más secos, más duros. Y aquí están los Kurtoskalas ya cocinados, que falta solo sacarlos del molde. Bueno, pues este es el resultado final. Como veis, aquí están los Kurtoskalas. Os recomiendo que no le pongáis huevo, porque yo le he puesto huevo para ver si se quedaba más bonito y la he cagado, porque resulta que al ponerle huevo el azúcar se queda crujiente y se cae, mirad, ¿veis? Entonces, claro, pues perdemos el azúcar, así que no tiene mucha gracia. Solo ha habido uno que no he hecho eso, que es el primero, este, ¿veis? Que a este no le pasa, entonces lo ideal es que se quede así.
Entonces, pues nada, ahora empujáis el molde, que ahora estoy dejándolos enfriar un pelín porque me quemo, y ya salen bien, ¿veis? Que por aquí dentro también les podéis poner otra vez azúcar o sirope o chocolate, lo que queráis, pero el típico es así. Así que hoy sí que nos ha salido muy bien. Bueno, pues aquí está el resultado final de todas las cositas que he hecho, teniendo en cuenta que he hecho la mitad de la receta menos mal. Creo que el aspecto no es el más bonito, el sabor sí que, por lo menos del Kurtoskala, está bastante conseguido, o sea, está muy bien. Esto se me ha pasado un poco, la verdad, los bollitos estos de canela, se me han pasado un poco la cocción, pero bueno, también están buenos. Pero más que la estética es el entretenimiento y sobre todo la gordura que vamos a pillar entre los dos, porque pedazo de plato de bollería. Encima ahora no puedo salir a regalar la bollería porque no nos podemos relacionar con las demás personas del mundo. Así que pues bueno, este es el resultado, espero que os haya gustado, por lo menos el vídeo. Así que bueno, estas son las recetas de hoy. A ver si podéis poner alguna en práctica, si lo hacéis pues dejadmelo en comentarios. Decidme también si conocíais lo del dulce húngaro, es decir, el Kurtoskala, y si conocéis también los bollitos estos de canela. Yo lo del Kurtoskala no lo he visto en muchos sitios, así que a lo mejor hay muchas personitas que no lo conocían, así que pues bueno, si lo conocéis y lo veis luego por ahí en algún puestecillo, no dudéis en probarlo porque, bueno, a mí me gusta mucho. Hay gente que no, pero a mí me gusta. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de suscribiros por el botoncito que hay por aquí abajo para uniros a esta gran familia y seguir viendo el contenido que estoy subiendo durante estos días de cuarentena que estamos encerrados, encerradas y no nos volvamos locos. Esperemos que termine pronto toda esta catástrofe que está habiendo y que nos vemos por redes sociales. Sabéis que estoy como Moa World en Instagram, estamos en Facebook, tenemos el grupo de Facebook, también tengo Twitter, Pinterest, tengo un mogollón de cosas y también tengo una tienda online de merchandising. Lo tenéis todo en la cajita de información y también las preguntas frecuentes que me soléis hacer sobre hámsters en este canal. Así que nos vemos en el próximo vídeo, que seguramente sea mañana o pasado, aquí en Moa World. ¡Chao!